Ya dijimos en la clase anterior de qué manera la época también va a tener su papel, va a jugar su carta en aquello que se va presentando como síntomas, como padecimientos. Y haciendo la distinción entre padecimientos y síntomas, vamos a decir que hay determinados padecimientos que están vinculados a las condiciones sociales, a las condiciones culturales, eh, ya lo vimos en la clase anterior, y los síntomas son los modos en que para cada quien se va articulando algo de la época, algo de su particularidad en cuanto al momento vital que está transitando, en este caso nos estamos centrando en la cuestión adolescente, y también está lo singular de cada quien. Hoy me voy a detener en una particularidad a la que alude Susana Brignoni en su texto. Hoy vamos a tomar ese texto como referencia, eh, cuando ella plantea que cada época va a tener sus propios modos de situar lo que es normal y lo que es patológico, ¿sí? Eh, entonces, esto es muy importante para pensarlo en relación a las adolescencias, porque hay una particularidad que ya vimos en relación a ese transitar adolescente, que es la necesidad de identificarse con algo, con alguien, con referentes por fuera de lo familiar. Entonces, cuando ese afuera de lo familiar le va asignando determinados lugares, va significando de determinada manera lo que realizan, lo que muestran los adolescentes, esto es como un casamiento perfecto, ¿sí? ¿En qué sentido? Los adolescentes necesitan que proveerse de signos de identificación, ¿sí? Que los convierten en un signo de identidad. Y la época actual tiene una particularidad que tiende a la universalización, a la uniformación, digamos, uniformidad de lo que acontece y a la clasificación. Entonces, el ejemplo que plantea Brignoni, si bien es un texto que ya tiene algunos años, sigue teniendo vigencia, que es uno de los rasgos de la época en términos de universalización y clasificación, son los diagnósticos. Ya mencionamos algo de esto, ¿sí? Entonces, si a alguien se le adjudica un diagnóstico, ya sea un diagnóstico preestablecido, ella toma el ejemplo de la historia que tiene el trastorno, que no es lo mismo que el síntoma, el trastorno, llamado trastorno de desatención con o sin hiperactividad, o ahora en los últimos años se puso muy de relieve el trastorno del espectro autista, ¿no? Eso se ve más en los niveles de inicial y primario. Pero, ¿cuál es el punto que quiero señalar? Y también para pensar para alguien que está ejerciendo la docencia, estar advertidos de que todos esos nombres que circulan se pueden convertir en etiquetas, de esto ya hablamos, porque justamente el adolescente necesita servirse de esos significantes nuevos para connotar eso que le pasa y no entiende. Entonces es una advertencia, ¿sí? Es una advertencia del peso que puede tener esa palabra emitida, ya sea un diagnóstico supuestamente refrendado en un profesional, necesito el diagnóstico, muchas veces nos pasa, bueno, este pibe, ¿qué le pasa? A ver, que el equipo de orientación o alguien me diga, a ver, qué tiene, cuál es el diagnóstico. Bueno, ese es un punto a tener en cuenta para no confiar tanto, no tener tanta confianza en que es el diagnóstico, es el que nos va a dar la pista, sino aquello que nos va a dar la pista
es el modo en que el sujeto se presenta y cómo nos movemos. El final de la última clase tuvo que ver con justamente ese movimiento. ¿Por qué? Porque si el adolescente necesita un significante que lo represente ante el otro y ese significante es que es el violento o es el ADD, el que tiene el síndrome de desatención, o es el bipolar o lo que fuera, o es el disruptivo, es el insoportable, o es el... Vi uno de los videos que subieron, es el negro López, ¿sí? Entonces, esos signos son tomados por el sujeto y si lo pensamos desde la perspectiva del síntoma, tiene dos funciones, va a decir el texto de Susana. Pensar que el síntoma, a diferencia del trastorno, que es una colección descriptiva de determinados indicios, pero no da cuenta de lo que causa, de la causa, el síntoma en su causa, más en términos generales, hay dos factores que están jugando, paradójicamente. Por un lado, en el síntoma hay satisfacción, ¿m? Una satisfacción inconsciente, satisfacción paradójica de la que ya hablamos desde el comienzo, pero también hay sufrimiento, también puede haber sufrimiento. El ejemplo del Negro López quizás no es el mejor para esta cuestión. Nos va a servir para pensar la segunda parte de la clase que tiene que ver con los procesos de segregación grupales. Pero voy a tomar otro ejemplo de uno de los videos de los que estuve viendo, en donde hay alguien que se le acerca a la profesora y tiene una expresión fuera de lugar, que él mismo la considera fuera de lugar. Y piensa que la profesora se enojó por eso. Y dice, no, porque todos los profesores se enojan por eso. Ahí hay una yunta, digamos, que funciona entre lo que el sujeto le sale, que es estar ahí bombardeando a los profesores, como provocándolos, con cosas fuera de lugar que dice, y la respuesta. Entonces, ahí hay dos fijaciones. Una del lado del sujeto en relación al síntoma, en relación a ese síntoma en el que hay una satisfacción inconsciente, siempre va por ese lugar, ¿no? Frente al otro, y está la respuesta del otro que puede estar fijada o no. Y por eso aludimos a los discursos que son modos de ubicarnos frente al otro. Entonces nosotros como docentes, frente a esa situación, podemos responder justo allí en donde nos están convocando y como bien se señala en el ejemplo que trae una compañera en su video, respondió de otra manera. Dijo, no, yo la verdad que no me enojé con eso que me dijiste. Entonces el sujeto ya no se queda cómodo en ese lugar, porque también lo que va a plantear acá el texto es que es una cuestión de lugares, y que el sujeto se va constituyendo de acuerdo al lugar en el que se ubica, que está muy en relación al lugar que le da el otro, de modo que ahí tenemos márgenes de maniobra interesantes. La primer tendencia que tenemos, y sobre todo porque trabajamos con grupos, y es ir por responder en el lugar desde el lugar al cual se nos convoca, ¿no? Entonces, cuando la profe le dice, no, la verdad que yo no me enojé, entonces el pibe se descoloca y ahí vemos que es un primer paso interesante. Después el otro paso es ver qué hacemos con eso, ya pensando en el vínculo educativo, que no somos los terapeutas del chico, sino que somos los profes. Entonces, ahí hay un giro interesante para pensar entre discursos, entre el modo en que nos ubicamos ahí, para
intentar situar dos lugares que nos ubiquen en el triángulo, ¿sí? Y para eso necesitamos que ese límite al que sería el no me respondas de esta manera, no te desubiques, estamos pensándolo de qué modo lo usamos como palanca al síntoma, en este caso si leemos que este modo de responder del chico es un síntoma, no en el sentido patológico, vuelvo a repetir, sino en cuanto al modo de responder al otro, el modo de responder al otro, que a veces le es funcional y al sujeto en cuanto a que le permite transitar en la vida de esa manera, incluso es incorporado como es mi forma de ser, ¿sí? Eh, y el punto central es cuando esto conlleva un sufrimiento no siempre reconocido por el sujeto y va y juega en contra de la propia persona, ¿sí? Entonces, acá el punto es, para señalar, es pensar dos cuestiones al menos. Una es que no quitarle valor al síntoma en términos del lazo educativo, porque allí, como nos dice el texto, hay una palanca posible, ya lo habíamos señalado. Entonces, no es sin eso, no es sin esa manera de responder del chico que él responde desafiando, ¿sí? No es sin ese desafío, no es sin tenerlo en cuenta. Que vamos a poder hacer palanca. Entonces ahora, en la próxima entrada, voy a hacer referencia a los modos en que la autora, Brignoni, ubica algunos síntomas típicos que no pretenden abarcarlo todo, pero muestran una configuraciones frecuentes. ¿Mm?